En el sur del Líbano, Israel ha violado el alto al fuego 52 veces desde que se estableció el acuerdo la semana pasada, según denunció Francia. Estas acciones han agravado la crisis en la región, donde miles de residentes intentan regresar a sus hogares destruidos para evaluar los daños y reconstruir lo que queda de sus vidas. Mientras tanto, en Gaza la situación es aún más preocupante. En un solo día, ataques israelíes cobraron la vida de más de 200 personas, incluyendo familias enteras y profesionales de la primera línea. Entre los casos fatales se encuentran médicos, trabajadores humanitarios y periodistas, en una escalada de violencia que ha dejado a comunidades enteras devastadas sin esperanza. En un ataque particularmente desgarrador, Israel bombardeó un edificio matando a 40 miembros de una sola familia. También un dron acabó con la vida del doctor que lideraba la unidad de cuidados intensivos del hospital Kamanjandra. Esto sucedió mientras intentaba llevar suministros médicos. Estas pérdidas no solo significan los casos fatales de individuos, sino la destrucción de redes de apoyo vitales para una población que ya enfrenta un bloqueo paralizante. Israel también ha sido acusado de atacar a periodistas y personal de organizaciones internacionales, agravando la crisis en Gaza, donde los números de casos fatales superan ya los límites de lo concebible. Desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, 192 periodistas han perdido la vida, una cifra que refleja el peligro extremo para quienes intentan reportar desde el terreno. Sin embargo, Francia no es el único actor internacional que observa con creciente preocupación la escalada en la región. Las acciones de Israel en Líbano y Gaza, sumadas a las crisis en el norte de Gaza, están llevando a un punto crítico a las relaciones globales. La presión sobre Estados Unidos también aumenta, con la comunidad internacional exigiendo claridad sobre su papel en la región y su respuesta a la creciente violencia. En paralelo, y hablando de otra noticia, la decisión del presidente Joe Biden de indultar a su hijo ha generado un debate político interno que podría desviar la atención de su administración de las crisis internacionales. Mientras Biden se defiende de su acción como un acto necesario ante un caso que considera políticamente motivado, la presión pública crece para extender indultos a presos políticos y para cancelar deudas estudiantiles, desviando el foco de la atención hacia su capacidad para abordar temas de justicia interna. En un mundo donde cada decisión tiene un efecto de dominó, las acciones en Gaza, el Líbano y en Washington resuenan a nivel global. La pregunta ahora no es si el equilibrio internacional seguirá tambaleándose, sino qué tan rápido caerá en un caos irreversible si no se toman medidas contundentes para detener esta crisis. Un huracán migratorio podría golpear a Tamaulipas a partir del año 2025, y las autoridades ya suenan las alarmas. Ante el posible retorno de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, el estado de Tamaulipas, en la frontera norte de México, enfrenta una amenaza que podría configurar su dinámica social y económica. Se trata de una ola masiva de deportaciones. Así lo advirtió su gobernador Américo Villarreal, quien comparó la situación con una tormenta inminente cuya magnitud aún es incierta. Estamos en aviso de tormenta, declaró Villarreal, refiriéndose a los planes del presidente electo de los Estados Unidos en endurecer las políticas migratorias, incluyendo la deportación masiva de migrantes indocumentados. Desde ahora las autoridades locales intentan prever cómo enfrentar un posible colapso humanitario en la región. Tamaulipas, uno de los puntos más críticos de la frontera con Estados Unidos, ya maneja un flujo diario de cerca de 500 migrantes en tránsito. 7 albergues en el estado albergan actualmente 2.500 a 3.000 personas, la mayoría a la espera de sus citas migratorias para cruzar legalmente. Sin embargo, un incremento excepcional en el número de deportaciones podría desbordar estos recursos, generando una crisis humanitaria de proporciones impredecibles.
Las autoridades fronterizas de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo son el epicentro de esta dinámica. Con el regreso de Trump al poder, se teme que estas áreas se conviertan en el escenario de una emergencia que supere la capacidad de respuesta local. Lo cierto es que Donald Trump ha intensificado su retórica contra México, amenazando con imponer aranceles de hasta el 25% a los productos importados si no se controla la migración y el tráfico de fentanilo. Este discurso añade una presión económica a la ya compleja situación humanitaria en la frontera. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que las caravanas migrantes han disminuido en los últimos meses gracias a los apoyos ofrecidos por el gobierno mexicano, aunque admitió que el panorama podría cambiar rápidamente con las políticas agresivas del futuro gobierno de los Estados Unidos. El gobernador de Villarreal señaló que aunque Tamaulipas se está preparando para esta posible crisis, la magnitud del problema depende de las decisiones políticas que se tomen en Washington en los próximos meses. Si se cumple la promesa de deportaciones masivas, la frontera podría convertirse en un campo de batalla humanitario, donde miles de vidas dependerán de las decisiones políticas tomadas a miles de kilómetros. La tormenta aún no ha llegado, pero las nubes ya se acumulan en el horizonte. ¿Estarán las autoridades y las comunidades fronterizas listas para resistir el impacto? La historia reciente sugiere que el tiempo para prepararse se está agotando. El mundo está en tensión y las amenazas económicas con los conflictos armados y divisiones políticas perfilan un escenario apocalíptico. Las recientes declaraciones de Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, han encendido las alarmas globales. Su amenaza de imponer aranceles comerciales del 100% a las naciones BRICS si avanzan en la creación de una nueva moneda alternativa al dólar ha provocado fuertes reacciones en Rusia y China. Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó estas medidas como un intento desesperado de Washington por mantener el dominio del dólar, mientras que Pekín acusó a Estados Unidos de utilizar su moneda como una arma geopolítica, desestabilizando las finanzas internacionales. Al mismo tiempo, Rusia lanzó un ataque masivo con 110 drones kamikaze, causando varios casos fatales e impactando regiones clave del país. Las defensas ucranianas lograron derribar 52 de estos dispositivos, pero la constante ofensiva rusa mantiene a Kiev bajo presión. Mientras tanto, en Francia, el primer ministro Michel Barnier desató el caos político al aprobar el presupuesto sin votación parlamentaria, usando una herramienta constitucional que avivó las tensiones con la oposición. El descontento se tradujo en una moción de censura, reflejando la creciente fragilidad del gobierno frente a la crisis política. El ajedrez geopolítico se complica. La postura de Donald Trump respecto a la guerra en Ucrania añade incertidumbre a las ya tensas relaciones internacionales. Su promesa de negociar un acuerdo de paz en 24 horas tras asumir el cargo genera dudas entre los aliados de la OTAN, que temen que cualquier concesión a Rusia pueda fortalecer los lazos entre Moscú, Teherán, Pyongyang y Pekín. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, alertó que un acuerdo desfavorable para Ucrania podría desencadenar amenazas de seguridad no solo para Europa, sino también para Estados Unidos. Rutte destacó además la creciente conexión entre Rusia, Irán, China y Corea del Norte. Según el líder de la OTAN, Moscú está intercambiando tecnología militar con Pyongyang y Francia a grupos como Hezbollah y Hamas a través de recursos económicos proporcionados por Irán. Estas relaciones refuerzan la posibilidad de un eje global que desafíe directamente el orden liderado por Occidente. El presidente chino Xi Jinping observa con atención el desenlace del conflicto en Ucrania. Según fuentes diplomáticas, un avance ruso podría influir en los cálculos de Pekín respecto a Taiwán, elevando el riesgo de una acción militar en la región. Aunque el presidente electo asegura que logrará acuerdos rápidos y efectivos, sus declaraciones durante la campaña y su enfoque en priorizar los intereses de los Estados Unidos generan dudas sobre el impacto que esto tendrá en la estabilidad global.
En un mundo cada vez más interconectado, las decisiones de una potencia no solo afectan a su propia región, sino que redibujan los equilibrios del poder global. La pregunta no es si habrá consecuencias, sino qué tan profundas serán y si el mundo está preparado para enfrentarlas. No olvides darle like, comparte el video y nos veremos en un nuevo capítulo de Antes del Fin del Mundo.